Dios los bendiga, los guarde, amada hermana, hermano, amigo, que has de recibir este mensaje. Hoy quiero compartir contigo esta palabra de mucha bendición a tu vida, a mi vida. Hoy transmito, si Dios lo permite, desde la casa de mi madre. De aquí vamos a ver lo que el Señor nos ponga. También quiero invitarte que te suscribas a este canal, Evangelio Puro. Ahí donde dice Juan Cruz Marín García, abajo está una pestaña que dice suscríbete, le das un toque y quedas suscrito. Y cuando subamos predicaciones, pues ahí el sistema te va a avisar. Y hermano, hermana, todo es para gloria y honra de Cristo. Este canal dice Evangelio Puro porque no se cobra, no se miente, es lo que el Señor pone. Así que dicho lo anterior, hermana, hermano, pues vamos a iniciar. El versículo que antecede Salmo 32. Salmo capítulo 32 y vamos a ver qué nos quiere decir nuestro Señor. El índice principal dice la dicha del perdón. La felicidad que nos da servirle a nuestro Señor y que Él en su misericordia nos haya perdonado. Qué bendición que el rey David, este salmo del rey David, nos diga que somos felices, que somos dichosos porque el Señor nos perdonó. Te invito a que abras tu Biblia en el Salmo 32. Salmo 32 lo vamos a ver del 1 al 11. Y vamos a ver qué nos quiere decir la palabra, no sin antes darle gracias a nuestro Señor por todo lo que es y que nos permite. Te invito a orar. Amado Señor de los cielos, de la tierra, a través de Jesucristo tu Hijo, te damos las gracias porque nos permites estar de pie. Gracias, Señor, porque sin ti no somos nada, Señor. Gracias, Señor, porque en ti tenemos paz, tranquilidad. Gracias, Señor, porque un día te dignaste a visitarnos, Señor. Un día te dignaste a vernos, Señor, y vivir como nosotros, Señor. Te despojaste, Señor, de todo tu poderío para venir como cualquier ser humano, Señor. Gracias, Señor, porque creemos ciegamente en ti. Confiamos que tu palabra es fiel y verdadera y que un día vas a venir por tu pueblo, Señor. Y queremos verte, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hora por la hermana que está enfermita, la hermana Livia Martínez, que tú la bendiga, la guardes, Señor. Por la hermana Alcira Rudas de Colombia, que tú la bendiga, la guardes, Señor. Por la hermana Isabel Leiva, que tú la bendiga, la guardes. Por la hermana Carmen Cisneros de Argentina, que tú la bendiga, la guardes, Señor. Que le des paz, tranquilidad, Señor. Bendícela junto con todos y cada uno de sus familiares. Te doy las gracias, Señor, también por la vida de mi madre, Rosalía García Castillo, que tú la bendiga, la guardes. Por mi hermano Rafael Marín, que tú lo bendiga, lo guardes, Señor. Gracias, Padre, porque me permites estar aquí con ellos, estando unidos, Señor. Tú eres nuestro Rey, nos gozamos en ti. Por aquellos que no tienen trabajo, Señor, que tú les bendiga, les guardes, Señor. Y por mí, Señor, que cuando abra mi boca me des palabras, Señor, para enviarla, Señor, a aquellos que la han de recibir. Agradezco todo esto a través de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, los guarde, hermana, hermano. Y vamos a ver el Salmo 32. Dice el índice principal, la dicha del perdón. La dicha de ser perdonado. Todos vamos a hacer una recopilación. Vemos que este salmo le pertenece a el rey David. Y dice él la dicha del perdón. ¿Por qué? Mucha gente dirá, bueno, ¿y por qué David? Porque él también pecó. Porque perfecto solamente fue nuestro Señor Jesucristo. De ahí en fuera todos se les atribuye algo. Dice la Biblia que David era conforme al corazón de nuestro Señor, pero para efectos de obediencia. No es que nuestro Señor sea pecador. David pecó con Betsabé,
Y si es conforme al corazón de Dios, entonces nuestro Señor es pecador. No, no malinterpretemos, no pensemos lo que la Biblia no nos enseña. La Biblia nos dice la dicha del perdón. Dice el versículo 1: dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso. Cuyo pecado es perdonado, dice la palabra, y cuya maldad queda absuelta. Vemos que cuando David pecó con Betsabé, el profeta Natán va y lo confronta, le hace ver su pecado, le dice una parábola, pero igual le dice: tú pecaste, tú cometiste este error, este pecado, y este pecado te trae consecuencias a los ojos de Dios. Pero también le dice: Dios te perdona. Dios lo perdona así, y ya no lo utiliza como lo venía utilizando. Dice también el versículo 2: dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. ¿Por qué ya no lo acusa de impiedad? Porque lo que el Señor lava, limpia, ya nuestro Señor ya no está como nosotros. Nosotros como seres humanos siempre perdonamos, pero estamos echando en cara que tú hiciste esto, tú hiciste aquello, yo te perdoné, pero no es un perdón total ni absoluto. Aquí vemos lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. ¿Qué quiere decir? Ya lo perdonó la acusación, el pecado, y ya no lo vuelve a traer a memoria otra vuelta. Y dice: y en el que no hay engaño. Y en el que no hay engaño. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que el que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y dice: y ya que en él no hay engaño, porque ya vive conforme a la palabra de nuestro Señor. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. El versículo 3 dice: mientras callé mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. Mientras callé mis huesos envejecieron. ¿Y por qué dice David mientras callé? Porque él había cometido un pecado y él no se lo había presentado en oración a Jehová nuestro Dios. No se lo había presentado. Por eso él mismo se hace responsable y dice: mientras callé, mientras no confesé, dice que mis huesos envejecieron, pues todo el día me aquejaba. Todo el día, ¿qué dice? Todo el día yo estaba consciente de que había pecado y no lo quería confesar. Por eso cuando yo cometemos un pecado, no debemos de quedarnos con él, porque si no, seguimos pecando y nuestro Señor pues no mora en nosotros. El versículo 4 dice: de día y de noche me hiciste padecer, mi lozanía se volvió aridez de verano. De día y de noche me hiciste padecer. ¿Qué dice? No importa el día, la hora, el calor, yo todo el día estaba con ese sentimiento de que te había fallado. El versículo 5 dice: te confesé mi pecado, no oculté mi maldad, te confesé. Y aquí mucha gente dice: ¿cómo confesó? Sí, confesar no es que tú te pares ante un sacerdote, no. Confesar no es que tú a todo mundo le andes diciendo, no. Confesar es que tú en tu aposento te pones de rodillas y le pides perdón a nuestro Señor. Le haces saber que cometiste pecado. Él evidentemente ya lo sabe. Lo que Él quiere es que yo lo confesemos. Si robaste, Señor, tú sabes que robé, Señor. Sabes que robé porque tú estabas ahí desde antes que yo lo cometiera. Por eso te pido perdón, Señor. Te estás metiendo con una mujer casada. Debes de salirte, confesar tu pecado y ya no hacerlo. Dice David: te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Lo confesé. Ya. ¿Y qué es confesar? Vaciarse. Que él dice que no oculté mi maldad. Ya entregó toda su carga. Luego dice:
Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El que tuvo que entender que tenía que confesar a quién, al único que le podía perdonar, a nuestro Señor Jesucristo, a Jehová de los ejércitos, al Espíritu Santo. ¿Por qué dice la palabra de Dios? Te confesé. Si tú no confiesas tu pecado, lo que estés haciendo que sabes que no le agrada a Dios, vas a seguir en pecado. Y no vas a decir, bueno, es que yo pequé poquito. No, pecado es pecado. Dice que me dije, confesaré al Señor mi rebeldía. ¿Confesar a quién? A nuestro Señor Jesucristo, todo absolutamente lo que hemos hecho. Dice, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Nuestro Señor Jesucristo no te va a perdonar si tú no confiesas tu pecado. Es como el que dice, bueno, yo sé que Dios algún día me va a perdonar, pero tú no has confesado nada y sigues día con día pecando, mintiendo, robando, maltratando, humillando, de todo. ¿Qué tienes que entender? Que tienes que confesarlo. Dice, me dije, o sea, yo mismo me propuse, hoy confieso mi pecado, y lo confesó. Dice que, y tú perdonaste mi pecado. O sea, para que haya un perdón, tiene que haber una confesión. Es como si tú dijeras, bueno, yo le robé a fulanito de tal y ahora ya no me habla. Pues sí, ya sabe que eres un ratero, por eso no te habla. Pero si tú vas, le confiesas, le dices, mira, te robé una cantidad, por favor, mira, tenía la necesidad, mira, te voy a pagar la mitad ahorita, la otra mitad mañana. Ya confesaste tu pecado. ¿Qué lo obliga a la otra parte a recibir el dinero? Y en él está, si Dios pone en su corazón perdonarte, Él te va a perdonar. Pero primero tiene que haber una confesión de pecado. No es que, bueno, él te robó y todavía Él quiera que le pidas perdón. No. El que es el infractor debe de pedirle perdón a Dios. Dice el versículo 6, dice, por eso todos tus fieles orarán a ti. Por eso todos tus fieles orarán a ti. ¿Por qué? Porque cuando confiesan su pecado, cuando disponen allá, hoy entrego este pecado, ¿qué pasa? Dios ve tu corazón, ve la devoción, ve tu fe y ve que quieres andar en el camino recto. Entonces dice que Él perdona tu pecado. Y luego dice, por eso todos tus fieles orarán a ti, mientras pueda ser hallado, aunque sufran una gran inundación, y las aguas no los alcanzarán. Dice que, primero dice que los fieles van a orarle. ¿Pero por qué? ¿Por qué le van a orar? Mientras sea o pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado, ¿por qué o cómo debemos de entender esto? Tú no puedes decir, bueno, por ejemplo, el que anda en adulterio, que porque tiene una mujer muy guapa, dice, bueno, yo todavía voy a andar con ella, Dios me la va a quitar algún día, y ya cuando ese día llegue ya le pido perdón. Pero resulta que te agarra el marido y te machetea. Dice, cuando debiste haber buscado a Dios no lo hiciste, ahora ya no hay por qué. ¿Por qué? Porque ya el marido te agarró, ya te ejecutó el marido, pues ahora ya lo que el Señor tenga para ti. Hay gente tristemente que uno les habla de Dios y te dicen, bueno, yo todavía quiero seguir así, ya cuando toque fondo, así como tú, o sea, como si uno hubiera andado revolcándose en la basura, dice, ya así cuando toque fondo como tú, ya me arrepiento. Y luego ya se entera uno en el periódico, murió por andar con mujer casada. No quiso cambiar, no buscó a Dios cuando Dios todavía le mostraba misericordia. Él quiso seguir en el camino de la suciedad, pagó el precio. Dice el versículo 7, tú eres mi refugio. La primera frase es, tú eres mi refugio. Ahora viene para ti y para mí la pregunta, ¿es Dios tu refugio? ¿En Él confías? Las cosas que haces en tu trabajo, en tu casa, donde quiera, ¿es basado en lo que Dios te pide? Si es así, dale gloria a Dios, porque entonces sí puedes decir con fe, tú eres mi refugio. Estás pasando por un problema difícil por amor de su nombre, Dios es tu refugio. ¿Qué va a pasar?
no va a haber ningún problema porque Dios está contigo. El segundo dice, tú me librarás de la angustia. Claro, tiene el poder para librarte de la angustia. Tiene el poder para sacarte del problema que puedas estar pasando. Él es Dios. Dice, tú me librarás del problema. ¿Por qué? Porque Él vive conforme a la palabra de Dios. Dios no va a librar al delincuente. ¿Se imagina un delincuente que vaya a asaltar un banco y que diga, Señor, no permites que la cámara se active, no permites que llegue el guardia? No, Dios no va a obrar ahí. Ahí está su suerte. Si Él sale bien y si lo agarran, pues le va a caer el peso de la ley. Dios es ajeno a ese tipo de cuestiones. Es como el que dice, estoy orando por no acostarme con mi secretaria. Oye, ¿sabes que acostarse con la secretaria es pecado? Porque eres casado, pues no tienes que hacerlo. Dice que tú me librarás de la angustia. Cuando vives en obediencia a nuestro Señor, claro que Dios te va a librar de la angustia. La tercera frase dice, tú me rodeas con cánticos de libertad. Tú me rodeas con cánticos de libertad. ¿Qué quiere decir? Cuando tú estás afligido, cantas alabanza, conforme nos dice Santiago. El que está alegre cante alabanza. Dice que tú me rodeas con cánticos de libertad. Tú cuando estás triste, también pones tu alabanza, empiezas a cantar y Dios te rodea de gozo, de paz, tranquilidad. El versículo 8 dice, yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir. Este mensaje aquí también se le puede atribuir de David para su hijo Salomón. Yo te voy a enseñar, dice. Yo te voy a enseñar que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir. ¿Por qué? Porque el camino que Dios le puso a David tenía que ser un rey fiel, obediente, un rey que no se despegara de la palabra. Y aún con todo lo que Dios le había dado, David se torció. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si David también se torcía, todos vamos de una otra manera a estar en pecado en algún momento. Y tenemos que ir rápido con nuestro Señor, no hacer del pecado el hábito de ya pequé, no hay problema, Él me tiene que perdonar, no. Dios te perdona, sí, pero debes de dejar de hacerlo. No te perdona ahorita para que a los 10 minutos ya estés haciendo lo mismo. El versículo 8 seguimos, dice, y no voy a quitarte los ojos de encima, no voy a quitarte los ojos de encima. ¿Qué le está diciendo David a Salomón? ¿Por qué lo iba a ceder el trono? Le dice que, y no voy a quitarte los ojos de encima. David entiende que él cometió un error grave y dice, yo no quiero que Salomón lo vaya a cometer. ¿Qué le dice? No voy a quitarte los ojos de encima. Y eso es como los que tenemos hijos, ¿no? Por más que tú quieras decirle no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas lo otro, termina haciéndolo. Y dicho de otra manera, no está en ti y no está en mí que Él sea conforme al corazón de Dios. Está en Dios, nuestro Señor, que Él sea conforme a lo que Él le pide. Tú y yo podemos enseñarle todo lo que humanamente sabemos, lo que lo perjudica, lo que lo va a alejar de Dios, pero de ninguna manera creamos que si yo le digo esto, Él ya es perfecto. No, yo lo preparo, pero cuando Él llegue a la mayoría de edad, Él va a tomar una decisión, y si esa decisión no es seguir a Dios, no está en mis manos. El versículo 9 dice, no seas como los caballos ni como las mulas, que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno. No seas como el caballo o el mulo. Ahí vemos que sigue David dirigiéndose a Salomón. Que no seas como el caballo o el mulo, dice que lo tienen que jalar a fuerza, no. Que dice, tú sigue por amor a Dios. Sigue por amor a Dios, no porque te vaya a castigar, no. Tú haz las cosas por amor, no porque te vaya a corregir. No seas como el caballo o el mulo. Pone dos nombres de dos bestias.
No seas, no le quiere decir que ya lo eres, no seas. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que nos perdamos. Y David vivió mucho tiempo bajo la cobertura de nuestro Señor. Cuando peca, pues ya no lo usa nuestro Señor como lo venía haciendo. Dice también, pues de lo contrario no se acercarán a su amo. De lo contrario, si tú eres como el caballo o el mulo, si no eres obediente a Dios, no te vas a poder acercar a Dios, claro. Porque ¿cómo te vas a acercar a Dios? En oración, pensar que la oración te va a acercar a Dios cuando vives totalmente fuera de. El versículo 10 dice, al malvado le esperan muchas aflicciones. Al malvado le espera mucha aflicción, tristeza. De momento podrá parecer que está muy bien. De momento dirán, bueno, él está con un carro del año, una casota muy grande. Sí, pues es momentáneo. Va a llegar el momento que él va a tener que padecer las consecuencias. Y mientras él padezca las consecuencias, tú vas a poder decir, yo estoy tranquilo, yo descanso, yo duermo tranquilo, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Dice que, pero la misericordia del Señor acompaña a todos los que confían en Él. La misericordia, el amor, la bondad de Dios. ¿Para quién? Para los que viven en obediencia a Él. Quizás muchas veces nosotros digamos, bueno, el impío tiene esto, tiene aquello y yo no lo tengo. Pues es simple, la voluntad de Dios no es que tú tengas lo que Él tiene, porque Él no tiene la salvación y tú sí la tienes. Y si tú te das cuenta la diferencia abismal entre la salvación, los carros, los lujos, mejor nos quedamos con la salvación. Dice también, la misericordia del Señor acompaña ¿a quién? A los que confían. ¿Tú confías en nuestro Señor? ¿Tú crees que su mano poderosa te va a sacar de esa situación que estás viviendo en este momento? Ten fe, porque Él tiene el poder para eso y para más. Tienes que tener fe, creer que Él puede hacer eso y mucho más, porque Él tiene el poder. Dice también el versículo 11, ustedes los hombres justos, alégrense y regocíjense en el Señor. Ustedes los hombres justos, ustedes que andan en la justicia, ustedes que siguen al Señor, ustedes que han sufrido por causa de mi nombre, alégrense, gócense. ¿Por qué? Si quizás tú estás sufriendo o yo, y es bueno, ¿por qué me voy a sentir bien? Alégrate, ¿por qué? Porque todo el que siga a nuestro Señor tiene que pasar por situaciones difíciles. ¿Tú crees que no? Voltea y ve el libro de Job. ¿Qué vas a encontrar ahí? Un hombre justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y fue sacudido enormemente. Por mencionarte uno de ellos. Dice también, alégrense. Y es aquí donde Dios nos dice, alégrate. ¿Te va a costar? Claro, no es fácil, pero alégrate. Cada vez que tú estés en una situación difícil, dale gracias a Dios. No por lo que estás pasando, dale gracias a Dios porque Dios se fijó en ti para que tú lo representes en ese momento. Pudiendo haber agarrado a otras personas para padecer por su causa, te escogió a ti. ¿Y por qué te escogió a ti, mujer, o a ti, hombre? ¿Por qué? Porque Él vio en ti fe. Confió en ti para esta situación y confió en que vas a salir victorioso. ¿Por qué? Porque Él te va a dar la salida. Porque no vas a entrar solo a esa situación. Vas en nombre de Cristo Jesús. Alégrate. ¿Te va a costar? Sí, pero tú alégrate. No estés refunfuñando, no estés renegando, no. Alégrate, dice el Señor. Y dice, y ustedes los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Ustedes de recto corazón, canten llenos de alegría. Vamos a darle gracias a Dios, a alabarlo. Vamos a saltar, a brincar, lo que tengamos que hacer, porque Dios está contigo. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios te dio un corazón recto, moldeado conforme a Él. Y si tú lo estás haciendo valer, dale gracias a Dios, porque ¿sabes qué? Él vio en ti algo para darte la situación que estás pasando, permitirla que pasara en tu vida. Hermano, hermana, servirle a nuestro Señor nunca fue fácil, pero si tú crees que estás en este camino por ti, no, de ninguna manera.
Tú estás en el camino del Señor porque Él permitió que tú vinieras. ¿Quién eras antes? ¿Quién era yo antes? ¿Por qué estamos en este momento aquí? Por voluntad de Dios. La dicha del perdón. ¿Tú te sientes agradecido con Dios porque te perdonó? Yo también, claro que me siento contento, claro que me siento feliz. ¿Qué sería de mí? ¿Sería un borracho? ¿Sería, ya me hubieran matado? Muchas cosas. Pero Dios en su misericordia me fue sacando para venir a su luz. Dice que dichoso aquel cuyo pecado es perdonado. Dichoso aquel que Dios lo perdonó ya. Claro. Nadie más te podría ofrecer el perdón más que Él. Dice también, dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad. No permitas que el diablo te diga, eres un pecador, eres esto, Dios no te perdona. No, todo lo que Él te puede decir sí lo era, pero Jehová, pero Jesucristo, el Espíritu Santo están conmigo, donde quiera que voy. Ya no soy deudor del pecado, ahora soy deudor de Cristo. El que encontró en mí, no lo sé, pero por alguna razón te sacó del pecado para que vengas a su luz. Si tienes tú, recuerda, si has cometido pecado, dile. Si tú callas, dice, mientras callé mis huesos envejecieron, pues todo el día me aquejaba. Si tú no quieres entregar tu carga a nuestro Señor, si tú no quieres pedirle perdón a Dios, tus huesos todo el día te van a estar doliendo, todo el día te van a estar rechinando, porque ¿sabes qué? El pecado te va a carcomer los huesos. Dice que de día y de noche me hiciste padecer, de día y de noche, mientras tú no hayas entregado tu pecado a Dios, tampoco Dios tiene la obligación de perdonarte si tú no lo confiesas. Dice que te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Te confesé. Dios te está invitando a ti y a mí a que nos pongamos a cuentas con Él. Dice, confiésale, confiesa tu pecado y no ¿qué? Dice, no oculté mi maldad. No ocultes absolutamente nada. De todo lo que tú has cometido, hazte responsable. Dice también, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, y tú perdonaste. El único que te puede perdonar es Dios, igual es el único al que tú le tienes que pedir perdón. ¿Has pecado? Pídele perdón a Dios. Dice también el versículo 6, por eso todos tus fieles orarán a ti. Por eso, ¿por qué? Porque ven, si tú eras antes un pecador, ahora nuestro Señor ya te limpió, ya te sanó, ya te restauró. Todos los que vean en ti un cambio van a venir a Él para orar, para entregarle su vida a Él. Dice, tú eres mi refugio, dale gloria a Dios. Es tu refugio, dale gloria a Dios. Dice, tú me librarás de la angustia, dale gloria a Dios, y es Dios el que te va a librar de la angustia. Tú me rodeas con cánticos de libertad, dale gloria a Dios, porque Dios te está haciendo un llamado. ¿Quiere qué? Quiere Dios ser tu refugio. Quiere librarte de la angustia, quiere rodearte de paz, tranquilidad. Dice que vemos aquí cómo David ahora le dice a su hijo, le quiere enseñar que el camino que debe seguir para que no se aleje. Le dice, no voy a quitarte los ojos de encima, quiere decir, voy a estar todos los días, mañana y tarde y noche, viendo que haga lo correcto. Dice, no seas como el caballo o el mulo, que le dice, no seas un animal que no entiende, que no razona, habiéndole dicho no. David le da el mensaje a Salomón de que debe de ser obediente. Dice, pues de lo contrario, no se acercarán a su amo. De lo contrario, si Salomón no era obediente, ¿qué terminó haciendo? Adorando a gente pagana. Y esa gente se perdió porque el rey Salomón la fue acomodando para ese lado. También nos dice Dios que al malvado le esperan muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque Dios no bendice al malvado. Tarde o temprano va a pagar lo que está haciendo. Dice, al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia del Señor, pero la bondad del Señor, ¿para quiénes? Para los hombres justos. El malvado por un tiempo a lo mejor lo veas prosperar en abundancia,
Pero va a llegar el momento que va a estar en una cárcel, va a estar en una cama, va a estar sin alguna pierna, cualquier situación. Y dice Dios, ¿qué? Porque él no está en la cobertura de Dios. Ustedes los hombres justos, dice, alégrense y regocíjense. Ustedes, tu hermana, tu hermano que estás caminando, que día con día sufriendo, estando triste, no tienes quizás mucho trabajo, apenas estás sacando para comer, dice Dios, alégrate, alégrate. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento que todo eso va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios te bendice, porque Dios te va a proteger, porque Dios te va a cuidar y porque nunca vas a quedar mendigando nada. Cuando tú sientas que no hay nadie, alguien va a llegar a tu casa y te va a compartir de su desayuno, de su comida, de su cena. Pero ¿qué pasa cuando digas, bueno, pues ya robé, ya tengo esta cantidad de dinero? No, tarde o temprano lo vas a pagar. Porque no hay nada que tú hagas en la oscuridad que en el día no se sepa. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que entiendas que esta palabra, es para tu vida y para mi vida. Quiere ser tu refugio, quiere librarte de la angustia y quiere darte paz. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y te cuide. Te invito, hermana, hermano, a orar. No sin antes, si gustas, suscríbete a este canal, Evangelio Puro. Ahí donde dice Juan Cruz Marín García, abajo dice suscribirse, le das un toque y quedas suscrito al canal. Y cuando subamos predicaciones, el sistema te va a avisar. Vamos a orar. Amado Señor de los cielos, de la tierra, en nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos las gracias, Padre, porque nos cuidas, porque estás permitiendo, Señor, que estemos en armonía con la familia, Señor. Te pido en esta hora por todas y cada una de las hermanas, los hermanos, Señor, que comparten tu palabra, Señor, que tú le des paz, tranquilidad. Te pido también por cada uno de los ancianitos, Señor, por la hermana José, la hermana Nerina, Señor, don Beto, Señor, la hermana Rosy, Señor. Te pido también por el hermano, Señor, Gabriel, por él, su familia, Señor. Tú conoces lo que está pasando en su familia. Te pido, por favor, que los alcances con tu misericordia, Señor. Ayúdalos, Padre, a que confiesen sus pecados y vengan a ti, Señor, mi Dios. Por la iglesia Cristo, camino, verdad y vida, que tú lo bendigas, la guardes, la cuides y alejes todo chisme, mentira, toda división, Señor, que se ha acercado a tu iglesia, Señor. También te pido, por favor, Señor, por mi madre, que la bendiga, la guardes, que le des paz, tranquilidad. Por mis hermanos, por Martín, Jaime, Rosa, por Rafael, que nos bendiga, los guarde, los cuide, Señor. Te pido, Padre, por mí, que cuando abra mi boca me sea dada palabra, Señor. Te pido, por favor, también, una vez más, por todo aquel que no tenga trabajo, que tú le bendigas, que tú le guardes y le cuides, Señor. Gracias te doy, amado Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, los guarde y los cuide, hermana, hermano.